Buenas a todos, pues aquí estamos para hablar de la recién estrenada Scream 6. Scream es una de mis sagas favoritas y estaba deseando de ver esta nueva película. Entonces, bueno, pues tengo que decir muchas cosas, la verdad. Una cosa antes de empezar el vídeo. Este vídeo contiene spoilers de esta sexta parte y de las anteriores, así que si no has visto esta o alguna de las anteriores, no veas este vídeo. Para empezar vamos a hablar de la trama. La trama nos sitúa un año después de la última entrega, concretamente en Nueva York, donde los 4 supervivientes han ido a estudiar a la universidad y, por supuesto, Ghostface aparecerá de nuevo. Y hay una cosa clara, que es que la ciudad de Nueva York da mucho juego a escenas de persecución, escenas de tensión. Los 4 supervivientes de la anterior entrega, Sam, Tara, Chad y Mindy, me han encantado en esta película. En la anterior, sinceramente, no llegué a conectar con ninguno de los 4. Puede que a lo mejor un poquito más con Mindy, porque me hacía mucha gracia el personaje. Pero en esta película sí que logran con el guión que nos encariñemos de los personajes, y eso creo que es muy importante, porque cuando están en peligro sufres con ellos y no quieres que ninguno de ellos muera, ya como nos pasaba tanto con Sidney como con Dewey y como con Gale, el trío original. Logramos tenerles cariño. Por lo tanto, creo que es algo muy positivo. En la anterior película no logró pasar eso y solo estábamos pendientes del trío original las poquitas veces que aparecía. El elenco nuevo prácticamente, por lo menos a mí, me daba más igual. Y hablando del elenco original, aquí tenemos de vuelta a Gale, Courtney Cox y también a Billy Loomis, interpretado por Skeet Ulrich, que lo tendremos presente en las películas mediante las alucinaciones de Sam, su hija. Neve Campbell, que interpretó a Sidney en las anteriores películas, no regresó a esta por discrepancias económicas con la productora. La ausencia de Sidney en esta película está totalmente justificada. Y hay mucha gente que dice que no la echa de menos en esta película. Yo sinceramente un poquito sí, pero sí que es verdad que se resuelve tan bien que da juego también un poco a los demás protagonistas, a conocerlos, a empatizar con ellos. Hablando de la presencia de Gale, yo la verdad es que en la anterior película, quitando el final, que tiene un momento que creo que es bastante relevante, creo que en la anterior película Courtney Cox no le hizo justicia a su personaje, pero porque el guión no se lo permitió. Y creo que en esta película lo consigue. Lo consigue y con creces. Le dan más tiempo en pantalla. Aparte tenemos unos homenajes y referencias a las anteriores películas. En concreto la escena en la que cuando salen Tara y Sam de la comisaría y el personaje de Gale se acerca y Sam le intenta dar un puñetazo pero lo esquiva diciendo tengo experiencia, como haciendo referencia a Scream 1 y Scream 2 cuando Sidney le pegaba el puñetazo. Pero finalmente Tara sí que le pega el puñetazo. Esa escena me encantó. Los que llevamos viendo la saga desde hace muchísimos años, nos dio un poquito de nostalgia y nos gustó bastante esa escena, la verdad. Y después también decir que la escena de persecución que tiene Gale en esta película es brutal. Para mí es la mejor escena de persecución de toda la saga. Yo tenía ahí la escena de Courtney Cox en Scream 2, en el estudio cuando Ghostface la está acechando. Esa escena me encantaba. Y también la de Sarah Michelle Gellar también en Scream 2 me gustaba muchísimo. Pero esta creo que la supera con creces a ambas. Estoy muy contento con que encima Gale haya sobrevivido porque yo tenía mucho miedo con que Gale muriese y con que Kirby muriese porque también hay que hablar de Kirby, un personaje de Scream 4, no la vemos morir en ningún momento, la última imagen que tenemos de ella es en el suelo desangrándose, pero moviéndose. No sabéis lo contento que estoy que haya vuelto Kirby. Cuando yo vi Scream 4 hace ya bastantes años, el personaje de Kirby a mí particularmente no me causó gran euforia, a mucha gente le encantó, a mí me gustó sin más.
Y siempre estuvo esa teoría de que Kirby podía seguir viva, Wes Craven lo dijo incluso, entonces siempre se quedó un poco en el tintero, pero como finalmente las películas quedaron en el aire, se centraron en la serie de televisión, nunca supimos nada del destino de ese personaje. Entonces, ya en Scream 5 se confirmó que había sobrevivido en un pequeño momento, mientras que Richie está viendo YouTube, se ve como hay un vídeo de una entrevista a la superviviente de Woodsboro, Kirby Red. Entonces, ahí nos confirman que está viva. Pero en esta película la tenemos de vuelta y sinceramente pensaba que iban a aparecer muy muy poquito y ha sido, diría yo, el hilo conductor de la película. Kirby es la que nombra a todos los asesinos de la saga, haciendo un repaso magnífico que a mí la verdad es que me encantó, me explotó la cabeza en este momento porque siempre cuando se había nombrado algún asesino casi siempre se nombraba a Billy Loomis y a Stu Macher, que eran los asesinos originales de la primera Scream. Pero el resto de asesinos quedaban un poco como relegados. No se hablaba ni de la señora Loomis, ni de Mickey, ni de Roman, ni de Charlie, ni de Jill, en fin. Fue un poco nostálgico y a mi modo de ver muy bonito que se acordaran de todos los asesinos, se fueran nombrando uno a uno, se hicieran referencias a ellos y justamente Kirby, al ser agente del FBI, fuese ella la que fuese investigando todo esto. O sea, me encantó, me encantó. Y esa escena en la que están en el santuario y como buena fan del terror se pone con Mindy a hablar de películas y van coincidiendo en todas. O sea, me encanta esa escena, buenísima. Y bueno, hay un momento en particular con el personaje de Kirby que yo cuando vi la película me di cuenta, pero no le presté demasiada atención. Y es el momento en el que cuando entran en el santuario, Kirby ve un maniquí con la camisa de cuadros que llevaba su amiga Jill en Scream 4. Ella se queda mirándola con ciertos gestos en la cara de nostalgia. Y esto es interesante porque en Scream 4, cuando ella queda herida en el suelo, nunca vemos cómo Kirby descubre que Jill era una de las asesinas, ya que la vemos desangrándose en el suelo, quien la apuñala es Charlie, el otro asesino, y Charlie se va. Y ya después la revelación de Jill ocurre con Sidney. Entonces tuvo que ser muy duro para Kirby darse cuenta que era la única superviviente de su grupo de amigos y que encima, finalmente, una de las asesinas era su mejor amiga. Todo esto supongo que se daría cuenta en el hospital, ya que nosotros no lo vemos. Entonces esa referencia, como ella mira la camisa de Jill, me gustó mucho, la verdad. No sé cómo explicarlo, pero diría que de todos los personajes con el que más empaticé en esta película fue con Kirby. Es un personaje que tiene mucho potencial, a mi modo de ver. Y creo que en esta película han sabido muy bien cómo seguir con su personaje años después de Scream 4 y, y darle una evolución muy muy interesante. A mí la verdad es que Kirby me ha ganado por completo y diría que es mi personaje favorito de toda Scream. Pasando ahora a los protagonistas. Sam. El personaje de Sam en la anterior película recibió críticas muy malas, a la gente no le gustaba. Y yo he de decir que a mí en la anterior tampoco me encantó, pero tampoco me desagradó. Melissa Barrera creo que hace una interpretación buenísima. Y la verdad es que estas escenas de cómo ella tiene alucinaciones con su padre y vemos cómo es una buena persona, pero ella durante toda la película tiene esas dudas sobre si ella de verdad tiene ese instinto asesino como tenía su padre. Entonces creo que es un personaje muy interesante. Viendo el final de la película, nos deja para Scream 7 un abanico de posibilidades con su personaje. Después tenemos a Tara, que en Scream 5 gustó bastante más que Sam, y que en esta, a mi modo de ver, creo que ha hecho un dúo muy muy bueno con su hermana. Digamos que Tara consigue enfocar de una manera distinta a su hermana el trauma que le supuso la masacre de Woodsboro un año atrás. Se ve como cada hermana afronta el problema de un modo distinto, pero al fin y al cabo
quieren seguir con sus vidas. Y bueno, y Chad y Mindy pues siguen un poquito la estela del anterior, lo único que aquí han tenido más escenas y creo que hemos podido empatizar con ellos gracias a ese tiempo añadido en pantalla que creo que les ha venido muy bien. De los personajes nuevos tenemos a Quinn, que es el personaje de Liana Liberato, que a mi modo de ver creo que está estupenda. Sobre todo al final cuando vemos que es una de las asesinas. Yo sí que vi dos cositas en ella que me dieron la espina de que era una de las asesinas. La primera cosa fue cuando ella al principio dice que había perdido un hermano, puesto que en la serie de MTV de Scream pasó algo muy parecido. Y la segunda cosa fue que su muerte no la vimos en escena, y eso me recordó a Scream 3 cuando tampoco vemos la muerte de Roman en escena. Pero después tuve mis dudas porque cuando venía la policía y sacaba los cadáveres, dije, bueno, si se están llevando el cadáver es que ha tenido que morir, pero claro, ya después nos enteramos que hubo un cambio, ¿no? Y después de los otros dos Ghostface, Ethan a lo mejor no me lo esperaba tanto, pero el detective sí. El detective sí, porque en el momento en el que le echa las culpas a Kirby, dije, Kirby no es en absoluto, o sea, no puede ser Kirby, entonces el detective. Otra cosa que quiero destacar es el dúo tan bueno que hacen en esta película Courtney Cox y Hayden. O sea, qué maravilla. Me recordó muchísimo a ese feeling que tenían Jennifer y Gale en Scream 3. Pues igual, ese pique continuo que tenían ambas, aquí lo veo calcado. Y hablando del opening, la famosa escena de inicio, que Scream se caracteriza por esas escenas de inicio tan impactantes como en Scream la primera era esa escena de tensión con Drew Barrymore, que en aquel momento la gente se pensaba de que era la protagonista y moría a los 15 minutos de empezar la película. Ese inicio me pareció brutal, de los mejores del cine de terror. Pero el inicio de Scream 6, perdón, aunque la gente valore muy bien el inicio de Scream 2, que está muy bien, desde mi punto de vista no llega al nivel que tenía el inicio de Scream 1. Y después en Scream 3, en Scream 4 y en Scream 5 creo que tampoco, que se quedan varios escalones por debajo. Pero el de Scream 6 no sabría qué decir, ¿eh? Está muy ahí con el de Scream 1, porque me parece que han arriesgado muchísimo con ese inicio, revelándonos la identidad de Ghostface en la primera escena. Uno de los Ghostface que había. Brutal. Me pareció brutal. Es como una especie de doble inicio porque pensamos que la escena va a ser solamente con Samara Weaving, pero no. Después tenemos al personaje de Jason, que realmente es la principal víctima. Es que la saga sabe reinventarse después de 6 películas. Eso es muy, muy importante. El éxito que está teniendo la película se lo merece con creces, desde mi punto de vista. Y bueno, sumando al opening y a la escena de persecución de Gale, tengo que sumar, obviamente, la escena del metro. Mucha tensión. Yo estaba en el asiento mordiéndome las uñas porque lo estaba pasando realmente mal. Pero creo que la escena de las escaleras fue mejor todavía. Sufrí mucho con el personaje de la novia de Mindy, la cual no recuerdo ahora el nombre, pero lo pasé fatal, fatal, fatal. También quiero recalcar la escena en la que entran en una tienda San y Tara y entra Ghostface y se hace con la escopeta. Esa escena también está muy, muy guay. Como opinión más general de la película e individual, tengo que decir que pienso que Scream 6 es la mejor película de la saga junto con la original. Pienso que ambas están a la par. La primera, por ser la original e innovar en su momento, fue la que sembró todo esto que estamos viendo. Pero la sexta, por ser una secuela que ha marcado e innovado tanto. Porque es que ha innovado con el opening, ha innovado con el número de supervivientes. Es la película que más supervivientes tiene. Y esto no tiene por qué ser malo. Yo pienso que han dejado a varias personas con vida
porque en la séptima vamos a ver una auténtica carnicería. Y bueno, para acabar, mi ranking de la saga. Si tengo que ser sincero conmigo mismo, pondría en primer lugar a Scream 6 y segunda a Scream la original. Pero cada uno tiene una historia con las películas y en mi caso siento mucha nostalgia por la original y por la cuarta. La cuarta me marcó mucho también. Entonces diré que en sexto puesto para mí está Scream 2, en quinto puesto Scream 3, en cuarto puesto Scream 5, pondré a Scream 6 en tercer lugar, Scream 4 en segundo lugar y Scream la original en primer lugar. Y lo dicho, Scream la original por ser la semilla de la saga e innovar en su momento y ser un clasicazo. Y Scream 4 por su final, por la revelación de la asesina, que a día de hoy me sigue pareciendo el mejor final de toda la saga, incluso por encima de Scream la original. Hola, Sydney. ¿Sorprendida? Pero, siendo justos, creo que la sexta está muy ahí con la primera. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo con mi opinión, dejádmelo en los comentarios. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.